Slyn creía que había encontrado al hombre perfecto el día que Mitch la ayudó a librarse de un tipo que intentaba conquistarla con mentiras. Mitch había escuchado cómo apostaba con un amigo que conseguiría llevársela a la cama al día siguiente, y decidió no callarse, y contárselo todo. Ese gesto hizo que ella quedara completamente cautivada por su forma de actuar, y poco tiempo después ambos terminaron casándose. Durante un tiempo todo parecía perfecto y maravilloso, pero no siempre las cosas son lo que parece, porque a veces las relaciones más dañinas no comienzan con dolor, sino exactamente al contrario. Un día que pasaban por un vecindario, ella se enamoró de una de las casas. Mitch no dudó en acercarse a la puerta del propietario y ofrecerle una gran suma de dinero. Pero cuando notó que el hombre no tenía intención de vender su casa, le recomendó de manera bastante sutil que aceptara la venta, porque era un hombre obsesivo y testarudo que no pensaba detenerse hasta conseguir aquello que quería. Y fue así como después de mudarse, Slyn continuó viviendo una vida que parecía perfecta, junto al hombre encantador que la hacía sentir especial y única. Poco tiempo después ambos tuvieron una hija, y sin darse cuenta los años pasaron rápidamente, y aunque desde fuera parecían una familia feliz, ella cada vez lo notaba más distante. De pronto un día todo comenzó a cambiar. Slyn se encontraba sola en la cocina y el busca de su esposo comenzó a sonar mientras él tomaba una ducha. Movida por la curiosidad, decidió devolver la llamada para averiguar quién intentaba localizarlo, y fue entonces cuando descubrió que al otro lado de la línea se encontraba la amante de su esposo. Completamente desconcertada por lo ocurrido, le contó la llamada, pero reaccionó disculpándose y tratando de quitarle importancia a todo lo ocurrido. Le aseguró que ella y su hija eran lo único que realmente le importaba, y entonces ella decidió creerle y perdonarlo. Pero Mitch continuó engañándola una y otra vez, porque cuando un manipulador descubre que puede cruzar tus límites sin consecuencias, empieza a creer que nunca te irás de su lado. Pero ella cada vez se sentía más decepcionada y cansada de aquella situación. Un día decidió no aguantar más y comenzó a gritarle diciéndole que ya no pensaba soportarlo, porque era su esposa y tenía que respetarla, pero Mitch respondió de la peor manera posible. De repente le dio un puñetazo que la lanzó directamente al suelo, y después con una frialdad aterradora le preguntó si realmente quería pelear con él, dejándole muy claro que allí no había ninguna competencia posible, porque era el hombre de la casa. Le recordó que era quien traía el dinero al hogar y quien ponía las reglas, y que aquel golpe no era más que el precio que debía pagar por la vida que tenían. A partir de ese momento, Mitch comenzó a sentir que tenía el control absoluto de la situación. Sabía que Slyn le tenía miedo, y estaba convencido de que ella no tenía ningún lugar al que ir. Por eso, al saber que ella dependía de él y que no lo podía abandonar, dejó de esforzarse por mantener la máscara que había llevado hasta ahora. Pero cuando Slyn empezó a plantearse la idea de dejarlo, él se encargó de dejarle claro que no pensaba ponérselo nada fácil. Le explicó que era una persona extremadamente decidida, que siempre conseguía aquello que quería, y que todavía seguía queriendo tenerla a su lado. Desesperada por encontrar una salida, Slyn acudió a la policía en busca de protección. Pero tras hablar con ellos comprendió algo todavía peor. En realidad no podían garantizar su seguridad. Y es aquí donde comienza una de las partes más aterradoras, porque Slyn comprende que el hombre del que se enamoró no existe y que todo fue una mentira. Pero ya es demasiado tarde, y ahora ya no volverá a sentirse segura ni a su lado, ni lejos de él. Así que tras darse cuenta de que está completamente sola y que nadie podrá protegerla, toma la decisión de escapar de la casa durante la noche junto a su hija. Todo parecía ir bien, hasta que justo cuando estaba a punto de marcharse la descubrió. En ese instante comenzó a golpearla brutalmente para impedir que escapara. Fuera de la casa sus amigos la estaban esperando en el coche, y al escuchar el ruido decidieron entrar para ayudarla. Pero Mitch los amenazó inmediatamente, dejándoles claro que si daban un solo paso más, terminarían arrepintiéndose. Aún así decidieron intervenir para sacarla de allí, y finalmente permitió que se marcharan, porque se dio cuenta de que su hija estaba despierta observándolo todo. Cuando comienza a buscar un hotel donde poder quedarse, descubre que él se le había adelantado, porque todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas, y ahora no tenía absolutamente nada de dinero. Finalmente su amiga le reserva una habitación utilizando su propia tarjeta, pero poco después el teléfono suena y al otro lado aparece Mitch. Con una calma aterradora le deja claro que está muy cerca de ella. Asustada agarra rápidamente a su hija y comienza a correr desesperadamente mientras Mitch la persigue por la calle. Por suerte consigue subir al autobús justo antes de que logre alcanzarla. Sin saber ya dónde esconderse, decide viajar hasta Seattle, donde vive un antiguo amigo de la facultad. Una vez allí, durante unas horas se siente a salvo, pero de repente comienzan a golpear violentamente la puerta de la casa. Slyn, completamente aterrorizada, se esconde rápidamente junto a su hija. Mientras tanto Joe se acerca a la entrada,
y tras la mirilla se encuentra con varios hombres que aseguran ser policías y están investigando el secuestro de una niña. Cuando entran a la casa, comienzan a revisar todas las habitaciones, pero afortunadamente no consiguen encontrar el lugar donde están escondidas. Hasta ese momento, Slim pensaba que escapar consistía en poner distancia entre ella y Mitch. Pero justo en ese instante entendió que alguien obsesionado con tenerte no deja de buscar hasta que consigue encontrarte. Después de marcharse, Mitch llama directamente a Joe, y lo amenaza con hacerle daño si continúa ayudándola. Al darse cuenta de que cualquiera que esté cerca de ella corre peligro, toma la decisión de abandonar también esa casa. Esta vez viaja hasta San Francisco, porque allí vive el padre que la abandonó cuando apenas era una niña. Sin embargo, al encontrarlo descubre que tampoco puede contar con él. El hombre la trata con total indiferencia, porque no cree que realmente sea su hija, y se niega a ayudarla. Completamente decepcionada, le reprocha que vuelva a abandonarla una vez más, y le advierte que si algo malo llega a sucederle, se arrepentirá. Después se arranca la medalla que lleva colgada al cuello diciéndole que siempre había sido suya, y finalmente se marcha de allí. Desesperada decide mudarse otra vez, y termina llegando a la casa de los familiares de un amigo buscando por fin un lugar donde poder vivir tranquila. Poco tiempo después, ese mismo amigo le envía un paquete que ha llegado al restaurante donde ella trabajaba. Dentro hay una carta escrita por su padre, donde le explica que unos hombres aparecieron para amenazarlo con hacerle daño si decidía ayudarla, y fue precisamente eso lo que lo empujó a querer protegerla. Gracias a esa decisión, por fin consigue dar un paso hacia una vida distinta, y se muda junto a su hija a una nueva casa lejos de su esposo. Por un momento todo parece empezar de nuevo. Cada domingo conduce durante horas hasta un teléfono público para poder llamar y mantenerse en contacto, pero esta vez la niña insiste en hablar con su padre, y accede a llamarlo para que puedan comunicarse. Y ese fue el error de Slim, pensar que su esposo todavía era capaz de separar el amor por su hija de la obsesión que sentía por encontrarla. Como era de esperar, Mitch aprovecha esa llamada para intentar localizarla a través de su amigo. Este en un principio se niega, porque no entiende cómo terminó casándose con aquella camarera a la que engañaron. Pero Mitch furioso lo amenaza con sacar a la luz sus negocios ilegales, si no se encarga personalmente de encontrarla, así que finalmente termina aceptando. Slim comienza a darse cuenta que escapar físicamente de alguien es difícil, pero sacar a esa persona completamente de tu vida y de tu cabeza puede ser más complicado. Completamente sobrepasada por todo lo que está ocurriendo decide llamar a Joe, y entonces él no se lo piensa y acude rápidamente a su llamada. Pero para ese momento Robbie también se encuentra por la zona, y lo ve llegar y reunirse con ellas. Y desde entonces todo vuelve a cambiar. Robbie comienza a seguirlos discretamente hasta que consigue acercarse a la niña, y en un momento inesperado llega incluso a hablar con ella. Slim, que no sabe nada de ese encuentro, continúa con su vida intentando mantener la calma y una aparente normalidad. Pero a la mañana siguiente, cuando se despierta, se encuentra más nerviosa de lo habitual con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado a su alrededor. Y cuando por fin logra tranquilizarse y pensar que todo está en su imaginación, se encuentra cara a cara con Mitch. Aterrada se queda completamente inmóvil, pero el sin rodeos le exige que vuelva a casa junto a él. Comienza a amenazarla advirtiéndole que si no regresa a su lado, nadie más la tendrá jamás. En medio del forcejeo y las amenazas, la niña aparece corriendo para intentar ayudar a su madre, pero Mitch la aparta con fuerza y la pequeña cae al suelo. En ese instante de distracción, Slim reacciona rápidamente y le rocía con gas pimienta en la cara. Aprovechando el momento agarra a su hija, y sale corriendo para escapar de allí. Cuando por fin cree que está a salvo, detiene el coche, pero un hombre se acerca a la ventanilla. En ese momento Slim lo reconoce, se da cuenta de que es el mismo hombre que conoció hace años en el bar. Asustada arranca de nuevo, y huye a toda velocidad. Pero el hombre no se rinde y sube a su propio coche para comenzar a perseguirla, pero instantes después empieza a golpear su vehículo y a gritarle que se detenga. Finalmente durante la persecución el coche del hombre acaba chocando, y Slim consigue escapar. Sin perder tiempo llega hasta un aparcamiento donde ya tenía preparado otro vehículo, pensado precisamente para una situación como esa. Después de escapar, paran en una cafetería para comer algo y tratar de calmarse. Pero allí una camarera se da cuenta de la situación por la que está pasando y decide ayudarla entregándole la dirección de un abogado. Sin perder tiempo Slim aparece de golpe en su oficina, y le cuenta desesperada que su esposo está intentando acabar con ella. Le explica que Mitch tiene muchísimo dinero, y que necesita ayuda para protegerse de él. El abogado acepta escucharla, pero después de hablar durante un rato termina diciéndole algo que la deja completamente hundida. Le dice que ya es demasiado tarde para actuar. Cree que debería haber denunciado las agresiones mucho antes,
porque ahora no existen pruebas ni antecedentes que demuestren todo el daño que le ha hecho. Antes de marcharse le advierte que debe presentarse obligatoriamente al juicio por la custodia de su hija, porque si no lo hace el juez fallará automáticamente en su contra. Y le deja claro algo todavía más preocupante. Le dice que es muy probable que Mitch esté utilizando ese juicio para encontrarla y acabar con ella. Hasta ese momento Slim pensaba que existía algún lugar donde podía esconderse hasta que alguien pudiera protegerla, pero se dio cuenta de que ya no podía seguir esperando a que alguien la salvara, era hora de empezar a prepararse para lo peor. Decidió que lo mejor era dejar temporalmente a su hija con su amiga, hasta que llegara el día del juicio. Durante ese mes decidió prepararse, porque ya no estaba dispuesta a que Mitch volviera a hacerle daño nunca más. Aprovechó cada día de ese mes para aprender a defenderse y prepararse para el momento en que volviera a intentar atacarla. Su padre se encarga de ayudarla en todo lo posible, e incluso le consigue a uno de los mejores entrenadores personales. A partir de entonces Slim no para de entrenar duramente para estar preparada ante cualquier situación. Cada golpe, cada movimiento y cada entrenamiento tienen un único objetivo, que no vuelva a hacerle daño nunca más. Más adelante llama a su suegra para contarle que está bien, pero en realidad todo forma parte de su plan. Quiere que Mitch consiga rastrear esa llamada y crea que ella todavía sigue escondida en San Francisco. Una vez que logra engañarlo, toma inmediatamente un vuelo hacia la casa de Mitch. Llega en mitad de la noche, y logra forzar la cerradura de la puerta y entrar en la vivienda. Mitch, que en ese momento estaba dormido, se despierta al escuchar un ruido extraño, pero después de revisar la casa no logra encontrar nada sospechoso, así que decide volver a la cama. Durante toda la noche Slim permanece escondida dentro de la casa. Y a la mañana siguiente, cuando Mitch está hablando por teléfono, lo escucha diciendo que al día siguiente viajará a San Francisco para recoger a su hija porque su esposa ha desaparecido y nadie sabe dónde se encuentra. Cuando se marcha de la casa sale de su escondite y baja hasta la cocina, y allí se da cuenta de que la cafetera se ha quedado encendida y la apaga. Pero justo en ese momento escucha que ha vuelto y está entrando nuevamente en la cocina dispuesto a apagar la cafetera. Al verla apagada se queda unos segundos pensativo, y por un instante parece sospechar que alguien más puede estar dentro de la casa. Sin embargo, tras echar un vistazo rápido a su alrededor, termina marchándose otra vez. Aliviada vuelve a salir de su escondite y comienza a preparar cuidadosamente su plan. Primero corta toda la electricidad de la casa, y después busca cada una de las armas que su esposo guarda allí y una a una se asegura de dejarlas fuera de su alcance. Y finalmente, tras inspeccionar toda la vivienda, deja unas cartas en el cajón de la mesilla. En ellas pone que Mitch ha aceptado recibirla en casa para hablar tranquilamente sobre su hija, y reconoce todo el daño que le ha hecho. Horas más tarde, ya entrada la noche, regresa a casa, pero cuando está en su dormitorio las luces se apagan de pronto. Sorprendido no entiende qué está ocurriendo, pero pocos segundos después sale de dudas cuando en medio de la oscuridad escucha la voz de Slim, diciéndole que es ella. Mitch reacciona inmediatamente e intenta ir a buscar una de sus armas, pero ella le deja claro que ya no están allí. Desconcertado intenta coger el teléfono para pedir ayuda, pero descubre que no hay línea y que tampoco tiene señal en el móvil. Entonces las luces vuelven a encenderse, y frente a él aparece Slim, completamente preparada para luchar. Aunque Mitch al verla no puede evitar pensar que todo aquello es ridículo, pronto ella lanza el primer golpe. Y a partir de ese momento comienza una fuerte pelea entre ambos. Mientras luchan le deja claro que defenderse de un ataque no es ningún delito. Y le recuerda que como quedó escrito en las cartas, ella únicamente ha ido allí para hablar sobre su hija. Mitch, confundido, no entiende de qué está hablando, así que ella le aclara que todas esas cartas ya están guardadas en el cajón de su habitación. Entonces le vuelve a dejar claro que si vuelve a atacarla, ella se defenderá, y eso será considerado en defensa propia. Continúa provocándolo porque quiere que reaccione, pero en medio del enfrentamiento Mitch consigue atraparla. Aunque esta vez ella no está dispuesta a permitir que vuelva a hacerle daño, y finalmente logra golpearlo con fuerza y escapar de nuevo. Mitch termina en el suelo completamente aturdido. Pero cuando por fin ella tiene la oportunidad de acabar con todo aquel infierno, descubre que no se siente capaz de hacerlo. Coge el teléfono para llamar a su amiga, y le dice que no es como él, y que no puede hacerlo. Justo en ese instante Mitch vuelve a levantarse y la golpea con fuerza. Slim cae al suelo, y entonces él se prepara para darle el golpe final. Sin embargo, ella ya estaba preparada para que esto pudiera suceder, y cuando está a punto de patearla, ella se levanta recordando todo el sufrimiento y el daño que le hizo. Y esta vez no se detiene, y continúa golpeándolo hasta que finalmente Mitch cae desde la planta superior hacia abajo. Cuando por fin ha acabado todo, Slim sigue exactamente el plan que había preparado. Se encarga de eliminar cualquier tipo de prueba que pudiera incriminarla, y deja la escena preparada para que cuando la policía llegue parezca que Mitch había planeado todo,
y que ella únicamente actuó para defenderse de su ataque. Y probablemente lo más duro de este tipo de relaciones no es solo el daño que sufres mientras estás dentro de ellas, sino todo lo que empieza después, cuando decides marcharte y descubres que escapar también puede convertirse en otra batalla. Pero Slynn terminó entendiendo algo muy importante, que aunque dar ese paso sea aterrador, seguir viviendo con miedo nunca será la opción correcta. Porque nadie que realmente te ame debería hacerte sentir que necesitas escapar para poder vivir en paz.